Hola, buenas noches, les habla el Hidrochairo. El día de hoy pues continuamos con la sección de revisando noticias de la oposición. El día de hoy vamos a ver la noticia Todo Bien de Macario Schettino del Financiero. Y pues bueno, vamos a comenzar con la noticia. Dice, desde 1934 y hasta 1994, 60 años, la Suprema Corte funcionó como subordinada del presidente, quien nombraba a los ministros para todo su sexenio. Hasta 1988 todos los gobernadores y senadores fueron del mismo partido y una amplísima mayoría calificada en diputados. En consecuencia, la Constitución podía modificarse en cada gobierno y así se hacía. Durante todo ese tiempo no había reglas escritas que valieran, vivíamos en la discrecionalidad total, es decir, que pues, vivíamos gobernados por la voluntad de una sola persona. La estructura del poder, sin embargo, era sólida, cada quien sabía que podía decidir y en qué debía pedir órdenes. En la cúspide estaba el presidente, literalmente un monarca temporal, que sin embargo tenía que equilibrar permanentemente a los distintos grupos de interés. Vamos a brincarnos un poquito para acá. Sin reglas escritas, los riesgos son mucho mayores y para compensarlos, las ganancias de la inversión tienen que ser igualmente grandes. Con una economía cerrada, eso se logra desplomando la calidad, como lo sabemos quienes vivimos en los años 70 y 80. En una economía abierta, la única posibilidad es desplomando salarios, es decir, que la discrecionalidad, o sea, el autoritarismo, la pagan los consumidores o los trabajadores, que al final son casi los mismos. Esa es la razón por la cual México fue un fracaso en el siglo XX. Aunque arrancamos en la mejor posición de América Latina y con un PIB superior incluso al de Japón, terminamos dando lástimas. Nos hicimos cada vez menos productivos, más desiguales, con bajísimos niveles de calidad y educación, porque el régimen de la revolución dependía del autoritarismo para funcionar. Era un sistema corrupto y corruptor. O sea, hasta aquí la noticia va bien. Digo, realmente está describiendo lo que fue pues, la dictadura del PRI de los 70 años. O sea, un sistema corrupto, corruptor, donde todo el mundo se subordinaba al presidente y pues se confabulaban pues para robar y sacar todo lo que podían. Romper esa dinámica exigía tener reglas escritas que además fuesen creíbles y la única manera de lograrlo era colgándolas del exterior, el TLCAN. Se sumó a ello, en 1994, una corte autónoma e independiente. Desafortunadamente, los grupos de interés creados en la segunda mitad del siglo XX no pudieron ser desplazados. Los sindicatos y centrales se independizaron del presidente, lo mismo que los gobernadores y los empresarios compadres se atrincheraron en sus mercados. Las medidas necesarias para enfrentarlos no pudieron tomarse sino hasta 2013, con las reformas del Pacto por México. Su venganza fue terrible. Impulsaron al político más vengativo y destructor posible y lo convirtieron en presidente en 2018. Esta es la parte principal de la noticia y donde me gustaría que centráramos nuestra atención. Básicamente dice que efectivamente teníamos un sistema corrupto, pero que en 2013 tuvimos la oportunidad de cambiarlo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, gracias a que él impulsó las reformas del Pacto por México del PAN, PRI y PRD. Según esta noticia, los sindicatos, gobernadores y empresarios que no querían que México cambiara porque no les convenía, impulsaron a AMLO a la presidencia en el 2018. Aquí es donde yo veo que hay más mentiras en estas partes que marqué para el video. Primero, no fueron ni los sindicatos, ni los gobernadores, ni los empresarios los que pusieron a AMLO en la presidencia, fue el voto popular de la gente que estaba harta del sistema con el que habíamos estado viviendo hasta la fecha. Segundo, las reformas del Pacto por México realmente no eran para beneficio de México. Enrique Peña Nieto no buscaba el beneficio de las personas, sino más bien sus intereses personales y los de los empresarios que pues estaban de acuerdo con sus ideas. Podemos recordar la reforma energética que trataba de privatizar los hidrocarburos del país. Esta reforma pues, fue la que impulsó los gasolinazos, que llevaron la gasolina de 10.61 pesos a 19.31 pesos al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. La reforma educativa que pretendía privatizar la educación y pues la reforma de telecomunicaciones, que esta yo sí le doy puntos a Peña Nieto porque al menos en mi colonia pusieron fibra óptica después de que se aprobó esta reforma. Desafortunadamente esto no fue lo único que ocurrió durante el sexenio. También recordemos que el dólar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se elevó de 12.76 pesos a 19.23 pesos en cuanto al promedio anual, pero al momento de AMLO tomar la presidencia, el dólar estaba en 20.36 pesos. O sea, había subido bastante en comparación con sexenios anteriores. Estas cosas fueron las que detonaron el triunfo de AMLO
en el 2018. Pero para la oposición, este triunfo de AMLO solo trajo desgracias al país, de lo cual pues la mayoría que apoyamos el movimiento pues sabemos que no es cierto. Adelante en la noticia pues dice: regresamos ahora al imperio de la discrecionalidad, la inexistencia de los derechos, la subordinación al poder presidencial, pero lo hacemos sin una estructura consolidada de poder, con una impresionante legión de incapaces e inadaptados en posiciones relevantes, y con una invasión militar en actividades netamente civiles. Por si fuese poco, el monarca actual no tiene que buscar equilibrio alguno, sino tal vez con el crimen organizado. O sea, básicamente está diciendo que si antes estábamos mal, ahorita estamos peor, es lo que dicen ellos. Aunque hay muchos detalles imposibles de prever, la dinámica general es clara. Prosperarán solo quienes se subordinen. Será muy difícil mantener derechos y libertades, y el riesgo de represión directa será mucho mayor del conocido desde 1938. La inversión se reducirá notoriamente y la que ocurra exigirá ganancias mucho más elevadas, que solo serán posibles con sueldos más bajos o con ínfima calidad, como ya empezó a ocurrir en este sexenio. Nos iremos pareciendo más a un enclave, que es más bien como un territorio anexo a Estados Unidos, que a un socio comercial. Falta agregar el profundo deterioro de los servicios públicos, también cortesía del gobierno que termina. Fuera de eso, todo bien. La noticia termina con una profecía catastrófica. Dice que perderemos nuestros derechos y libertades, que la represión será el pan de cada día y que las empresas que tengan el valor de venir nos darán sueldos bajos o de mala calidad. Pero este tipo de profecías ya se han probado falsas antes. Lo mismo decían hace 6 años y nada de eso pasó. De momento nos toca confiar y esperar a que el tiempo nos dé la razón. Y bueno, con eso termino mi video. Muchas gracias por verlo y nos vemos hasta la próxima.